que ahorita me dijo, no, usted no es entero, no es capaz de controlarse, por favor, hable poquito, no podemos sacarnos del cronograma. Lo voy a intentar. Bueno. Lo va a lograr. Vamos a hablar de algo que para mí es demasiado importante y que cambió mi vida en el momento en que lo aprendí. Amén. Y que por eso Dios me dice como, ay, por favor, no se estresen. Bueno, vamos a hablar de identidad. Cuando yo empecé a conocer al Señor, yo les dije que me enamoré de Él y que decía como, ay, Dios tan lindo, cómo me quiere, cómo me ama, ¿cierto? Pero un día alguien me predicó sobre lo que yo era para Jesús. Y desde ese momento, todo lo que yo pensaba que era cambió. Porque yo decía como, ay, yo tan linda, qué es esto, pero a veces decía como, ay, tan boba, la gente como piensa, qué dirá de mí, cómo anda. Pero cuando Jesús me dio identidad de hija y cuando entendí que Él es el rey y que yo soy su princesa y que como princesa tengo tantas cosas, mi vida cambió totalmente. Y es lo que quiero decirles, porque a veces nosotras estamos viviendo como hijas de Dios, pero no entendemos la responsabilidad que eso implica. Si ustedes ven, la mayoría de la gente tiene una idea errada de lo que es una princesa. Todo el mundo dice princesa, bueno, entonces tiene el cabello largo y se pinta las uñas lindas y es así toda delicadita y princesa, entonces se pone vestidos, ¿cierto? Y se pone tacones y se maquilla y un montón de cosas. Entonces, si ustedes ven en mis redes sociales, en todas partes dice princesa de Dios, porque eso soy y eso somos todas. Ahora, una princesa, ¿ustedes creen que la idea de una princesa es solamente ser bonita y decir, ay, yo soy princesa, hola? Obvio no. Una princesa tiene responsabilidades. Para ser princesa tú tienes que ser hija del rey, ¿cierto? Entonces, la hija del rey, ¿ustedes creen que cómo la educan? No solamente para que ella se vista bonito, también para que tenga ciertos comportamientos que la hagan a la altura del reino al que pertenece. Una princesa tiene que aprender a usar los cubiertos, los 21 que le pongan en la mesa. Una princesa tiene que aprender a hablar de una forma diferente, tiene que velar por las cosas del reino al que pertenece. Y eso somos nosotras, princesas, y a veces decimos soy hija de Dios y entonces como hija de Dios tengo autoridad, como hija de Dios tengo beneficios, como hija de Dios tengo unción, lo que es de mi padre es mío. Muy lindo y es verdad. Ahora, como princesa tú tienes que velar por las cosas del reino, por lo que al Padre le interesa. Tienes que comportarte de tal manera que la gente vea en ti el reino al que pertenece, porque nosotras pertenecemos al reino de los cielos. Amén. Vamos a leer Efesios 1 del 1 al 12. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Acá hay varias cosas que quiero resaltar, y es lo que tú eres en Dios. Dice, eres escogida. Nosotras no somos casualidad. Nosotras no estamos acá porque, ay, tan linda, no, es que sí. Pues mis papás se amaron muchos, entonces yo nací, no. ¿Cierto? Nosotras estamos escogidas para algo. Predestinadas para algo. No es que Dios está inventando cada paso que das y diciendo como, ¿qué será que ella va a hacer? A ver, yo miro. Él está pensando en que Él tuvo un propósito contigo. Es como decir, entonces Dios, antes de que todo existiera, pensó en ti y en lo que tú ibas a hacer. Y está esperando y dándote cosas y abriendo puertas, como esas puertas cuando uno va caminando en los centros comerciales que se abren solas. Así es cuando tú vas camino al propósito para el cual eres predestinado. Tú vas caminando y si estás por el camino correcto, las puertas se abren. Y a veces decimos, ¿por qué yo veo como que no se abren puertas en mi vida? Tal vez no estás caminando hacia la dirección correcta. Tienes que empezar a caminar como hija de Dios, pero también entendiendo que estás predestinada para algo especial. Y tienes que entender cuál es tu propósito para poder comenzar a caminar por él y que cuando vayas llegando, las puertas se vayan abriendo. Y es la única forma que tienes de avanzar. Y a veces uno dice, ¿por qué me siento como estancada? Porque tal vez estás yendo hacia la dirección contraria. El hecho de que tú sirvas en la iglesia no significa que estés haciendo el propósito para el cual Dios te creó. Y no estoy diciendo que dejes de servir. Servir es lo mejor. Así como Ivo les contaba ayer, nosotras todavía hacemos muchas cosas en la iglesia. Pues ya no tanto como Ivo explicó ayer, ¿no? Pero nosotras hacemos muchas cosas. Ahora, tú tienes que aprender a priorizar y a entender que fuiste predestinada para algo y que tienes que darle prioridad al propósito para el cual Dios te creó. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere contigo? A eso le das prioridad. ¿A qué soñó Él? Yo todos los días me levanto y digo, por ejemplo, cuando me invitan a cosas como estas, a predicar, a mí me encanta predicar. Si me preguntan entre todo lo que más te gusta hacer, ¿qué es lo que prefieres? Es como predicar. Es lo mejor que me puede pasar. Entonces, si a mí me dicen, André, tienes que predicar el sábado a las 6, y otra persona te dice, también de la iglesia puede decir, André, a las 6 el sábado necesito que me ayudes con, no sé, vamos a ir de la alabanza a ministrar en tal parte. Las dos son cosas del reino, pero ¿para qué te escogió Dios? ¿Cuál es tu propósito? Prioriza, ¿cuál es tu llamado? Mi llamado es ir a predicar. Me encanta alabar al Señor y todos estamos llamados a adorar. Pero para mí lo principal es predicar. Yo no sé para ti, las que están en la alabanza pueden decir lo mejor es estar en la alabanza, ¿cierto?
las que tengan llamado de maestra, por ejemplo, entonces a Ivo le dicen, tienes que predicar en una conferencia, pero tienes que dar clase en la escuela de formación. ¿Qué debe escoger ella? La escuela. Porque debe darle prioridad a su llamado. Tú tienes que identificarte con Dios a tal forma que lo veas a Él y puedas entender que soñó contigo cuando pensó en ti. Antes de que nacieras, Él pensó, digamos, entonces dijo, Adriana, yo me imagino que ella va a ser así, va a hacer esto, yo la voy a acompañar, hasta sus pruebas las tenía y sabía exactamente todo lo que iba a pasar. Iba a hacer esto, iba a hacer lo otro, y entonces ella me va a adorar, y me va a servir, y va a hacer esto y esto, con cosas específicas. Entonces Adriana, desde que nace y le conoce, debe caminar pidiéndole a Dios y preguntando, ¿esto qué voy a hacer? ¿Hace parte de lo que soñaste el día que pensaste en crearlo? Mientras que yo voy caminando, tengo que decir, realmente voy hacia la dirección correcta. Porque aunque estés haciendo cosas buenas, si no estás yendo hacia lo que fuiste predestinada, entonces tal vez te vas a quedar estancada. Así te mantengas en la iglesia, y así sirvas, y así te desgastes todo el tiempo ahí. Yo creo que yo voy a ser pastora. Amén. Y por eso es que si a mí me dicen, tienes que predicar o tienes que cantar, yo siempre voy a predicar. Amén. O si a mí me dicen, tienes que ir a dar una consejería, pero también quiero que me ayudes en un evento súper importante haciendo tal cosa, voy a dar la consejería. Porque hace parte del papel de la pastora. Entonces, ¿qué tanto estás caminando hacia la dirección correcta? ¿Qué tanto te estás identificando con tu propósito? En el versículo ya les voy a decir en cuál. No lo encuentro. Bueno, no lo encuentro. Dice que somos para alabanza. El 12. Para alabanza de su gloria. En los dos dice. ¿Se ve? Yo no veo y ustedes ven dos. El 6 dice para la alabanza de su gloria. Dice para alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Y es lo que ayer les prediqué. Tu identidad debe ser todos los días. Yo fui creada para la alabanza, para la gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Para eso eres creada. Ahora, yo estoy cumpliendo eso que dice la palabra. Realmente soy para la alabanza de su gloria. Realmente cuando la gente te ve, está alabando al Padre y dándole la gloria. Realmente con lo que tú estás haciendo le estás dando la gloria a Dios. O como decía Sara ayer, estás solamente obedeciendo porque ¿qué van a decir de ti si eres cristiano hace tanto tiempo? ¿Por qué estás en el ministerio? Porque ya ha pasado tanto tiempo que tienes que estar ahí y como que ya es una costumbre. Como, ay, ¿qué hago si estos días tenía reunión?
¿O estás porque realmente es tu propósito y es tu llamado? ¿Por qué le sirves al Señor? Porque estás haciendo lo que haces. ¿Realmente estás entendiendo quién eres y para qué fuiste creada? ¿O solamente estás haciendo las cosas como por inercia? Como pues todos los días me levanto, tengo que ir a orar y hacer no sé qué. A veces el decir te amo se vuelve solamente costumbre. Te amo Dios, y a veces Dios te está mirando y está diciendo, como le dijo a Pedro, ¿realmente me amas? ¿Qué le dijo a Pedro? Si realmente me amas, apacienta mis ovejas. ¿Realmente lo amas? ¿Realmente te estás identificando con Él para ser quien Él soñó que tú fueras y para hacer lo que Él soñó que hicieras? La historia de David y Goliat no la vamos a leer porque toda la conocemos, ¿cierto? Pero David, ¿qué es? Un pastor de ovejas, ¿cierto? Y él llega, ni siquiera iba a hacer lo que iba a hacer, o sea, él solamente fue porque iba a ir con el hermano. Y llega allá y ve ese gigante y dice, yo voy a ir. ¿Por qué David dice que va a ir? Si todos lo están mirando y dice, usted como, pues usted está viendo el gigante, pues usted sí sabe a lo que se va a enfrentar. ¿Qué dice David? Mi Dios me ha librado de leones, también me librará de él. ¿Cuál es la diferencia? Goliat de David, y que empieza, se burla de David. ¿Por qué? Porque Goliat solamente ve lo físico de David, pero no ve al Dios que hay en él. Ahora, ¿por qué David se atreve a hacer lo que hizo? Porque él tenía clara su identidad en Dios. Él sabía que era muy pequeño, sabía que tal vez no tenía fuerzas, pero sabía quién era en Dios. Cuando tú tienes claro quién eres en Dios, puedes pararte delante de cualquier gigante y decir, mayor es el que está en mí. Cuando tú no tienes clara tu identidad en Dios, tú comienzas a dudar y dices, pero este problema es demasiado grande, Señor, ¿yo qué voy a hacer? Tengo tantos problemas, tengo miedo. Y lloras y piensas y humanamente no hay una salida. Cuando encuentras que con Dios todo es posible, cuando tú entiendes que tú eres la hija del Rey y que la autoridad de Él está en ti, que lo que es de Él, cuando la gente lee el versículo de lo que es de Él es de nosotros, todo el mundo piensa como, sí, entonces Él es el dueño de la plata y el oro, entonces también me pertenece, entonces no tengo deudas, y entonces todos hablamos como de cosas así. Pero en ese fragmento de la palabra, cuando decimos todo lo que es de mi Padre es mío, también estamos hablando de la autoridad. La autoridad de Dios es la autoridad que Él te da acá en la tierra para que comiences a hacer cosas mayores a las que hizo Jesús, porque es una promesa. Comenzarán a hacer cosas mayores de las que yo hice. Ahora, ¿por qué no las estamos haciendo? Porque no estamos entendiendo quiénes somos en Él. Porque se nos olvida que lo que Él hizo en la cruz, ya con eso es suficiente y que nosotros podemos pararnos delante de cualquier Goliat y decir, mayor es el que está en mí. Amén. No soy yo. Nosotros humanamente podemos mirarnos al espejo y decir, muy linda, tiene pelo, tengo el pelo lindo. Y puedo decir muchas cosas de mí. Y puedo decir, no, me está poniendo un gordo. Hay muchas cosas que uno se ve en el espejo
puedes preguntar, digamos, a mi mamá y ella puede decir, muy linda, André, pero llorona, pero mi madre, pero puede decir muchas cosas. A mis amigas les puedes decir, ay, qué pereza, André, todo lo vuelve un llanto, todo lo vuelve un problema. Pueden decir muchas cosas. Pero cuando yo miro el espejo, trato de pensar, ¿qué está viendo Dios en mí? ¿Quién soy yo en Dios? Porque yo sola no soy nadie. Y cada una de ustedes, cuando se mire el espejo, haga el ejercicio y diga, yo soy una princesa, hija del rey, con la autoridad del reino, con principios del reino, que tienen que marcar la diferencia donde quiera que tú estés. Donde quiera que va una princesa, todo el mundo dice, es una princesa. No por cómo está vestida, por la autoridad con la que va. Y ella camina y ella sabe que su padre está mirándola. Y aun cuando su padre no está con ella, toda la gente la está mirando y está diciendo, es una princesa, es la princesa del reino tal, la hija del rey tal. Porque ni siquiera les damos los nombres a veces. Las princesas son como, la hija del rey tal, es de tal país. Ahora, cuando la gente te ve a ti, ¿qué dice? Porque si eres una princesa del reino, se supone que debes decir, allá va la princesa del rey, de Dios, la que pertenece al reino de los cielos, la que se comporta diferente. Todo lo que hagas y todo lo que eres tiene que identificarte con el reino al que perteneces. Vamos a leer Jeremías 1. Del 5 al 10 dice, antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Voy en el 7. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Qué tanto de eso estás haciendo? ¿Qué tanto estás plantando? ¿Qué tanto estás edificando? ¿Qué tanto estás arrancando y destruyendo? Dios te ha puesto sobre naciones para hacer cosas que la otra gente no está haciendo. Y aun cuando Él ya nos los ha dicho tantas veces, no lo estamos haciendo porque no estamos identificadas, porque estamos mirando quiénes somos humanamente y no estás mirando quién eres en Dios. ¿Qué dice Jeremías cuando el Señor le habla? Dice, yo soy pequeño, no sé hablar. Ahora mi pregunta es, ¿qué excusas le estás sacando a Dios tú? Porque somos igualitos y somos expertos diciendo, no, pero es que yo soy muy joven. Por ejemplo, nosotras, cuando nos dijeron que veníamos acá al retiro con las damas, lo primero que dijimos fue, pero